Se termina marzo y se termina con 20 grados 9, humedad 67% y como siempre nos llegan las sugerencias de Secaitra a la radio de Dolores, a la radio que está encendida en toda la región. El Observatorio Vial de Secaitra en el mes de marzo hemos decidido relevar la cuestión del estacionamiento en doble fila, siendo marzo el mes por excelencia en donde se inician las clases de los niveles iniciales, medios y secundarios de los jóvenes. Se comenzó la encuesta consultando con qué frase se estaba más de acuerdo en una serie de opciones que se le dieron a los encuestados. El 52%, es decir, más de la mitad, sostuvo que la infracción se puede tolerar porque es por la seguridad de los menores. Mientras que el 11% optó por la frase se puede permitir porque es poco tiempo. Dicho esto, continuamos con el sondeo y consultamos dentro de otras opciones cuáles se podrían considerar para evitar el mal estacionamiento, y más de la mitad, un 52%, eligió estacionar a unas cuadras y llegar caminando, mientras que un 26% habló de llegar 15 minutos antes para encontrar estacionamiento en un lugar permitido. Es importante recordar que el estacionamiento en doble o en triple fila, además de ser una falta de tránsito grave, como el exceso de velocidad a más de un 10% de la tolerancia o cruzar en rojo, son faltas graves. Debemos hacer hincapié en otras opciones que eviten cometer la infracción y que no pongan en riesgo ni a los menores ni al resto del entorno vial. La realidad es que otras de las cuestiones a tener en cuenta es la seguridad dentro del vehículo. También es imprescindible. Hay que recordar que, según la Ley Nacional de Tránsito, los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero y en caso de ser aún menores, dependiendo la edad y el peso que tengan, deberán hacerlo en el correspondiente sistema de retención infantil. Que tengan un muy buen mes y hasta luego. Desde el Observatorio Vial de Secaitra en el mes de marzo hemos decidido relevar la cuestión del estacionamiento en doble fila, siendo marzo el mes por excelencia en donde se inician las clases de los niveles iniciales, medios y secundarios de los jóvenes. Se comenzó la encuesta consultando con qué frase se estaba más de acuerdo en una serie de opciones que se le dieron a los encuestados. El 52%, es decir, más de la mitad, sostuvo que la infracción se puede tolerar porque es por la seguridad de los menores. Mientras que el 11% optó por la frase se puede permitir porque es poco tiempo. Dicho esto, continuamos con el sondeo y consultamos dentro de otras opciones cuáles se podrían considerar para evitar el mal estacionamiento, y más de la mitad, un 52%, eligió estacionar a unas cuadras y llegar caminando, mientras que un 26% habló de llegar 15 minutos antes para encontrar estacionamiento en un lugar permitido. Es importante recordar que el estacionamiento en doble o en triple fila, además de ser una falta de tránsito grave, como el exceso de velocidad a más de un 10% de la tolerancia o cruzar en rojo, son faltas graves. Debemos hacer hincapié en otras opciones que eviten cometer la infracción y que no pongan en riesgo ni a los menores ni al resto del entorno vial. La realidad es que otras de las cuestiones a tener en cuenta es la seguridad dentro del vehículo. También es imprescindible. Hay que recordar que, según la Ley Nacional de Tránsito, los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero y en caso de ser aún menores, dependiendo la edad y el peso que tengan, deberán hacerlo en el correspondiente sistema de retención infantil. Que tengan un muy buen mes y hasta luego.